en sus vidas y lo invitamos a que nos escuchen durante esta hora. Amén. Que Dios lo bendiga. Gloria sea al Señor. Y bueno, mis amados hermanos, vamos a dar comienzo en esta hora, como siempre, teniendo un programa que esperamos que sea de bendición. Hemos estado preparando un material con mucha delicadeza, esperando que todo lo que podamos compartir nosotros en esta hora sea de bendición para usted y para todos nuestros radioescuchas. Bendito sea el Señor. Y el tema que queremos presentar el día de hoy se llama precisamente la naturaleza de la verdadera iglesia de Cristo. Gloria sea el Señor. Y antes de continuar, queremos rápidamente dar la información de nuestra localidad. La Iglesia de Dios en Bakersfield se encuentra localizada en el 301 Northrop Street, aquí en la ciudad de Bakersfield, California, cerca de la tercera en Luther King. También usted nos puede llamar al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Puede visitarnos en las páginas de internet en el www.laiglesiadedios.us. Una vez más, laiglesiadedios.us. También le invitamos a que baje nuestra aplicación totalmente gratis. Usted puede buscar la aplicación, ya tenga usted Android, vaya a su Google Play Store. Tiene un iPhone, vaya a su iTunes Store y solamente ponga La Iglesia de Dios. Usted encontrará nuestra aplicación, puede bajarla totalmente gratis. Ahí está nuestro nombre, el pastor Noé Solís. Bendito sea el Señor. Queremos también saludar a todos nuestros hermanos que nos miran a través de los medios sociales. Dios bendiga a nuestra hermana Amory Solís, que nos está mirando. Dios bendiga a nuestra hermana Linda Pisana también, que nos está escuchando también. Nuestra hermana Amory está en la ciudad de Lancaster. Nuestra hermana Linda está en la ciudad de Venice. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos también de Carolina del Norte. Dios bendiga a nuestro hermano Jordán, que también nos está sintonizando a través de los medios sociales. Y bueno, esperemos que el programa de hoy sea de bendición para todos ustedes. Una vez más, el tema de este hermoso día se llama la naturaleza de la verdadera iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de su naturaleza, no podemos olvidar que debemos de hablar esa naturaleza de que ella es santa, ella es universal, ella es teocrática, ella es profética. Bendito sea el Señor. Y la gran señal de identificación de la iglesia o de la verdadera iglesia siempre tiene que ser su unidad. Esa es una de las marcas que no solamente es predicar la verdad, llevar la verdad, vivir la verdad, pero también es tener precisamente la unidad. Bendito sea el Señor. Ella todavía obviamente no ha llegado a esa norma elevada que todos esperamos, de esa perfecta unidad en el cuerpo. Todavía hay muchas diferencias que tenemos que trabajar, tenemos que crecer, tenemos que superar. Pero ella misma, la iglesia reconoce la enseñanza bíblica respecto a esto, y no solamente, ella también se está esforzando diariamente por llegar a esa meta de una unidad perfecta. Y en los siguientes párrafos que vamos a estar exponiendo a través de nuestros hermanos, esperemos que esto sea de bendición. Bendito sea el Señor. Hermano Oscar, ¿qué nos puede hablar también concerniente a esto de la unidad? Amén, pastor, así es. Además de la visibilidad y unidad de la iglesia, hay otros aspectos de su naturaleza relevados en las santas escrituras. Estos aspectos ayudan a identificar a la iglesia divina. Cualquier organización que no tenga estas calificaciones quedará descalificada automáticamente, pastor. Amén, gloria a Dios. Incluso la escritura nos dice en el libro de Efesios, hermano Reinaldo. Amén, gloria a Dios, pastor. En Efesios 5, 25 al 27 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de que la iglesia es santa, la iglesia tiene una de las virtudes que tiene que llenar los requisitos precisamente que Dios requiere de ella. Recordemos, hermanos, que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Pedro, cuando se refirió precisamente a la iglesia, él hablaba de una nación santa,
haciendo resaltar precisamente los aspectos de esa naturaleza que debe existir en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y no solamente en eso, hermano Reinaldo, también la Biblia nos enseña que tiene que ser santa en doctrina, hermano. Amén, pastor, amén, así es, pastor. En doctrina santa, dice, ¿verdad? Judas se refiere a ella como la santísima fe. En el libro de Judas, en el capítulo 20, ¿verdad? En el versículo 20, perdón, a su doctrina abarca toda la Biblia, correctamente dividida, la cual se acepta como santa. Pablo se refiere a la iglesia como un templo santo. En el libro de Efesios 2:21 lo podemos ver, pastor. Bendito sea el Señor. Y así que si hablamos de una iglesia santa, entonces estamos hablando de miembros santos, los cuales componen su iglesia, hermano. Amén, Oscar. claro que sí, así es. Tiene que haber miembros santos, ¿verdad? La santidad en la vida particular es una cosa absolutamente necesaria. Repetidas veces se le exhorta a la persona a que sea santa y justa. Dios ha provisto los medios para hacer esto posible. Si la iglesia en su totalidad debe ser santa, entonces los miembros individualmente deben ser santos. Leamos lo que dice Colosenses 1:22 y Efesios 1:4. En el cuerpo de su carne, por medio de su muerte, de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. La iglesia todavía no ha logrado la perfección, la perfecta santidad, pero se está esforzando por llegar a esta meta. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así es que la iglesia tiene mucho trabajo que hacer, hermano Oscar. Tiene que seguir buscando la perfecta unidad, tiene que seguir buscando que los miembros se mantengan en su doctrina. También tenemos que estar buscando precisamente en que se puedan mantener precisamente en miembros santos que puedan buscar al Señor en esta hora. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, la iglesia también es una iglesia universal, es decir, la iglesia no solamente es de una raza, una nación en particular, sino al contrario, quiere decir que ella tiene la calidad cual trae los beneficios para todas las naciones en todas partes del mundo. Bendito sea el Señor. Obviamente que en este sentido la iglesia tiene que alcanzar el mundo entero, siendo que esa es una de su comisión de poder evangelizar al mundo entero. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Así es, pastor. Ella tiene la comisión de ir a todas las naciones. El Señor dijo: id por todo el mundo y doctrinad a todos los gentiles. La verdadera iglesia debe reconocer y estar totalmente consciente de sus responsabilidades. El Señor dijo además: y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia primitiva cumplió con su cometido en su tiempo. En el libro de Colosenses 1:23, la iglesia de los últimos días también cumplirá con su misión. Aleluya, gloria a Dios. Así es, esta iglesia no se concretará a una sola nación y no será reconocida como la iglesia de una sola nación. Ella tampoco formulará acuerdos que no puedan aplicarse a toda la humanidad en todas partes. Notemos algo, notemos lo que Pedro dice en Hechos 10, 34 y 35. Dice así: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Amén. Aleluya. También hay que notar lo que dijo en la asamblea de Jerusalén: y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce las razones, los corazones, ¿verdad?, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos, como también ellos. Hechos 15, 7, 11. Aleluya, gloria a Dios, pastor. Gloria sea al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Así que es importante esto que acaba nuestro hermano de compartir, precisamente que la iglesia no se concreta solamente de una nación, sino de todas las naciones del mundo que tienen que componerse, gloria sea al Señor. Y no solamente la igualdad se ofrece en todas las razas, sin distinción ni color, ni idioma, ni educación o posición financiera, gloria sea al Señor. Incluso el profeta Jeremías llama a la iglesia el ave de muchos colores, como un canto que está basado precisamente en Jeremías capítulo 12 versículo 9, que dice: como el ave de muchos colores, que representa la iglesia de Dios. Dice, los colores representan las razas, bendito sea el Señor. Incluso también Colosenses 3:11 reafirma lo que dijo el profeta Jeremías, donde dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cinda, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos, bendito sea el Señor. Pero otra parte importante que no podemos olvidar, hermano Reinaldo, que también la unidad encierra un gobierno, bendito sea el Señor, donde ella pueda reposar. Amén, así es, pastora. El gobierno teocrática, ¿verdad? La iglesia debe tener un gobierno teocrático, uno que reconozca a Cristo como cabeza y que pueda estar sujeto a Él en todo. La palabra iglesia en sí misma significa gobierno, y la iglesia de Dios es el gobierno de Dios. Sin embargo, este debe obrar por medio de seres humanos, quienes tengan sus vidas totalmente consagradas a Él, pastor. Gloria sea al Señor. Así es que la consagración es de suma importancia para estar sometidos al gobierno de Dios. Y cuando hablamos del gobierno, usted mencionó que Cristo es la cabeza, hermano Oscar. Amén, aleluya, así es, Cristo es la cabeza, ¿verdad? La cabeza de la iglesia. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Eso, Efesios 5:23, ¿verdad? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:18, Cristo es el fundador de la iglesia y el hacedor de sus leyes y gobierno. La iglesia no hace sus propias leyes, mas interpreta y pone en obra las leyes que están en el libro de los estatutos. Aleluya. La Asamblea General actúa solamente con capacidad judicial y no con autoridad legislativa, pastor. Y el supervisor general actúa como administrador o agente de la asamblea. Amén. Podemos leer también Efesios 1:22. Bendito sea el Señor. Fíjese que esta parte es demasiado importante que usted está mencionando. Porque cuando hablamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, quiere decir que Él tiene que tener todo el control de su cuerpo. Bendito sea el Señor. Quiere decir que la iglesia no se puede dar el lujo de decir ella va a hacer sus propias leyes, ella va a hacer su propia constitución o ella va a hacer sus propios preceptos, sino al contrario, tiene que entrar y escudriñar las sagradas escrituras y en ella encontrar precisamente lo que Cristo quiere para su iglesia. Y cuando hablamos precisamente del gobierno, debemos nosotros entonces entender que el gobierno descansa sobre los hombros del cuerpo. Cuando usted me lee Colosenses 2:19, dice, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Bendito sea el Señor. Quiere decir que la cabeza, Cristo, nos va a dar aumento para que crezcamos en Dios. Y el gobierno está en precisamente en las manos de hombres llenos del Espíritu Santo, el cual han sido llamados por Dios. Y las funciones de este gobierno la podemos encontrar precisamente en Efesios capítulo 4, verso del 11 al 16, cuando él habla precisamente que él ha dado esa piedra angular, en la cual están también los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores. Pero todo eso, el ministerio, es para la perfección de los santos, para que ellos puedan llegar a esa perfección, al límite o la capacidad completa que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos los últimos versos de este capítulo o de este pasaje, dice, antes siguiendo la verdad del amor,
crezcamos en todas las cosas en aquel que saber el Señor Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las conjunturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida va tomando aumento de cuerpo, edificando en amor. Bendito sea el Señor. Incluso otro pasaje menciona y dice, otra evidencia que encontramos acerca del gobierno teocrático de la iglesia se encuentra precisamente en los escritos del apóstol Pedro, en la cual ya habíamos mencionado cuando él hace referencia a la iglesia como una nación santa. Bendito sea el Señor. Amén, así es, pastor. Sí, pastor, en la profética, ¿verdad? Para que pueda ser la iglesia debe cumplir todas las profecías concernientes a ella. Los profetas hablaron extensamente acerca de la iglesia. Estas profecías, amén, hablan de eso. Así es, pastor. Esta profecía es un elemento esencial en la naturaleza de la iglesia, como se muestra en esta declaración, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por consiguiente, la iglesia debe ser tanto profética como apostólica. Amén, qué importante, de verdad, poder identificar la iglesia en sus profecías y también en las cartas de los apóstoles. Amén. ¿Qué más, hermano Oscar? Amén, gloria a Dios, así es, ¿verdad? También no olvidemos, ¿verdad?, que esta debe ajustarse a los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Esta debe estar activamente consciente de su posición profética. Esta tendrá ciertas marcas identificables que se mencionan en la profecía. Bendito sea el Señor. Y qué importante cuando hablamos precisamente de la profecía. Gloria sea al Señor. La iglesia primitiva, es decir, la iglesia de los hechos, la iglesia de Dios de la Biblia, cumplió las profecías concerniente a ella en su época. Y su propio comienzo fue cumplimiento de las profecías mismas. Recordemos, cuando Cristo organizó la iglesia, Cristo la organizó con 12 apóstoles, y eso fue según los relatos del apóstol, que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13, 14 y 15, Lucas, capítulo 6, verso del 12 al 18, y esto era cumplimiento precisamente de la profecía que se había escrito en el libro de los Salmos. En el Salmo 72, 16, dice de esta siguiente manera: será echado un puño de grano en tierra, en la cumbre de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, esto tuvo su cumplimiento cuando Cristo organizó, Él fundó, Él estableció la iglesia. Y esto hace referencia, como habíamos dicho, a esos 12 discípulos o apóstoles. También en el libro de Miqueas, capítulo 4, versículo 1 y versículos 2, nos dice que esto sucedería precisamente en los últimos días. Y los últimos días comenzaron con Cristo. Y en el monte de la casa de Dios, es decir, la iglesia, será constituido por cabecera de montes. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, viendo estos pasajes proféticos, tienen su cumplimiento una vez más. Marcos capítulo 3, verso del 3 al 19. Salmo 72, 16 y Miqueas capítulo 4, verso 1 y 2. Y también podemos agregar Isaías 2, 2. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué más nos dice, hermano, el apóstol Pablo? Amén, pastor. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4 al 11, encontramos evidencias adicionales acerca del lugar que ocupa la iglesia en la profecía. Una porción de este pasaje dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según él puro afecto de su voluntad. Esto muestra que la iglesia fue preordinada y predeterminada desde la fundación del mundo. Esto no se refiere a la predestinación individual. Amén. Esto es importante, que la iglesia fue predestinada antes de la fundación del mundo, no hablando nosotros como individuos, sino la iglesia y sus propósitos. Amén. Por lo tanto, la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿qué nos dice, hermano Oscar? Amén, gloria a Dios, pastor. Hay que mirar a uno de los puntos más importantes que se deben considerar en el estudio de la naturaleza de la iglesia divina, es su aspecto profético. Una organización podrá poseer un sinnúmero de virtudes, tal vez
exenta de errores doctrinales. Tal vez haya logrado tener un cuerpo unificado y quizás tenga dentro de sí muchos elementos característicos de la iglesia verdadera, pero si carece de aquel elemento esencial que es el cumplimiento profético, entonces no llena los requisitos de la debida norma, no le hace cuál sea su mensaje o sus pretensiones, sino se puede identificar a sí misma. Amén, gloria a Dios. Amén. Las profecías y en los tipos y sombras del Antiguo Testamento, entonces no puede ser la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia tiene que llenar los requisitos proféticos, tiene que llenar los tipos y sombras que habla la Biblia para poder ir tomando esa forma de lo que ella es. Algo también habló así, hermano, el apóstol Pablo, hermano Reinaldo. Amén, pastor. El apóstol Pablo va escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Habló en esta forma, concerniente a la posición profética de la iglesia de la Biblia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en Efesios 2:20. Este texto indica que la verdadera iglesia tendrá una poderosa base en las profecías del Antiguo Testamento, tanto para su mensaje como para su existencia. El único significado que se podría derivar de esta referencia a los profetas es que la iglesia no solo debe enseñar el Nuevo Testamento o la doctrina de los apóstoles, mas también debe cumplir las profecías que se hablaron de ella en el Antiguo Testamento. Gloria sea al Señor. Así que qué importante, ¿verdad? Que no solamente, como dice nuestro hermano, habla, pero que también llena esos requisitos, llena esa identidad. Fíjese, hermano, que esto es demasiado importante, porque cuando hablamos de identidad, es una de las partes más difíciles para muchos de entender. Pero cada uno de nosotros, por ejemplo, tenemos una identidad. Amén, así es. Tenemos ciertos rasgos en nuestros cuerpos que identifican quiénes somos. Pero también a veces dice una persona, sí, pero hay 7 personas parecidas en el mundo. Y dicen, bueno, tal vez hay otro igual que yo. Bueno, hay algo que nadie puede duplicar, que son precisamente nuestras huellas. Amén, el cual hace precisamente la autenticidad de nosotros. Nadie puede duplicar nuestra huella, junto con nuestra fecha de nacimiento, junto con nuestro nombre y apellido. O sea, tendría que cumplir todo eso para poder decir, soy yo o igual que yo. Gloria sea al Señor. Incluso los escritos precisamente del Antiguo Testamento están repletos de estas profecías concernientes a la iglesia. Estas hablan de su naturaleza, de su identidad, de sus glorias, de los eventos que rodean, de su extensión. Hablan también de que la iglesia caería en apostasía, pero también las profecías hablan que se levantaría, gloria sea al Señor. Hablan de que ella llegará a su estado perfecto, es decir, alcanzará la perfección. Y estas son, digamos, de cierta forma como predicciones del futuro, pero que se encuentran en la Biblia, se encuentran en los tipos y sombras, y son representados por estos pasajes históricos, bendito sea el Señor. Y no solamente esto, sino a medida de que los hombres santos de Dios nos vamos acercando más a Dios, el Espíritu Santo nos llena, nos inspira. Y la iglesia primitiva estaba consciente de ese valor que había en la ley y en los profetas. Y usó extensamente los escritos del Antiguo Testamento para poder comprobar y probar la autenticidad de ella. Gloria sea al Señor. Que la doctrina que ellos tenían era la doctrina de Jesucristo y que no contradecía a la mente infinita de Dios que ya había hablado a través de los profetas. Bendito sea el Señor, y a través de la ley. La iglesia de los últimos días también tiene que estar consciente de esa posición profética, y ella debe de escudriñar cada vez más los escritos que se encuentran en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a fin de poderse identificar siempre a sí misma. La iglesia de Dios debe ser la iglesia de la profecía, la que llena la profecía, y ninguna otra puede corresponder con esa posición profética más que la iglesia de Dios de la Biblia. Bendito sea el Señor. ¿Qué más nos habla, hermano? Amén, así es, pastor.
En el Nuevo Testamento habla de la iglesia en el desierto también, indicando de esa manera que el registro de la congregación de Israel bajo el caudillaje de Moisés contiene muchos tipos y sombras relacionadas con la iglesia que Jesucristo estableció y que ahora están funcionando en este mundo. Su gobierno teocrático simboliza la autoridad de Cristo en la iglesia. Hechos 7, 37 y 38. Su organización sirve como dechado para la organización de la iglesia de los últimos días, pastor. Amén, bendito sea el Señor. Pero no solamente eso, sino también nos habla más la escritura, hermano Oscar. Amén, gloria a Dios, así es, hermoso, ¿verdad? El Cantar de los Cantares de Salomón es una alegoría que representa la gloriosa relación que existe entre Cristo y la iglesia. Al leer sus páginas y conservar siempre en nuestra mente el pensamiento de la iglesia divina, sus excelsas, gloriosa su naturaleza, sus señales de identidad y el gran amor de Cristo hacia ella, se abrirá ante nuestra vista una rosa que florece. La nación israelita, como una nación santa y pueblo escogido de Dios, es un gran tipo y sombra de la iglesia. Amén. El levantamiento y apogeo de la nación bajo el reinado de los grandes reyes es tipo de la gloria de la iglesia primitiva. Su apartamiento y caída son sombras de la declinación y apostasía de la iglesia. Las demás profecías concerniente a la futura gloria del pueblo judío tiene un doble significado, porque también se aplica al levántate y resplandece de la iglesia en estos últimos días y a su victoria final, aleluya. Gloria sea al Señor. Y fíjese, hermano Oscar, que cuando estamos hablando precisamente de la iglesia de los últimos días, estamos hablando precisamente de estos tiempos. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, él describió que estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. Y que en estos postreros días se iban a levantar muchos que iban a apostatar de la fe. Y eso no nos cabe duda, porque es precisamente las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 24, cuando él dijo que nadie, dice, nos engañe en ninguna manera, porque se levantarían falsos cristos, es decir, no solamente falsos cristos, se van a levantar falsos evangelios. Y cuando usted dice, ¿cómo falso evangelio? Sí, hermano, hay muchas personas que lamentablemente han dejado su corazón contaminarse y han torcido la palabra de Dios para acomodarla a su pensamiento, a su sentimiento, y eso hace que sean un falso evangelio, un falso Cristo presentado a la gente. Así que tenemos un gran trabajo que hacer todavía, pero posiblemente creo que la más grande de todas las profecías concernientes a la iglesia se encuentra en las palabras explícitas precisamente del profeta Isaías, y en el capítulo 60 de sus escritos, él destaca precisamente que la iglesia se iba a levantar en estos últimos días. Recordemos, hermanos y radioescuchas y aquellos que nos miran a través de los medios sociales, la iglesia caería en apostasía. No solamente fue predista por los profetas, también el apóstol Pablo lo habló y lo rectificó cuando él dijo, yo sé que después de mi partida entrarían lobos rapaces cubiertos de ovejas y no perdonarán al rebaño. Quiere decir que iban a entrar hombres a hacerse pasar como usted y como yo, hermano Oscar, como usted y como yo, hermano Reinaldo. Es decir, amén, somos cristianos, somos lavados, pero en realidad son lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Y esto se cumplió para aquellos que les gusta la historia. Esto se cumplió en el año 325, en aquel famoso concilio de Nicea, donde la iglesia cayó en apostasía, fue cambiada la palabra de Dios por los credos, nació incluso la iglesia popular, por eso se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. En fin, y todo sucedió en el concilio de Nicea con el emperador Constantino, en aquella famosa reunión de 2 meses con aproximadamente unos 308 obispos de la iglesia que se dieron cita. Bendito sea el Señor. Pero cuando la iglesia se levantó, y creemos fielmente que la profecía de Isaías 61 dice, levántate y resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Y no solamente empieza a hablar que ella se iba a levantar, empieza a hablar profecías que se iban a cumplir, porque en el verso 8 dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y a sus ventanas se asoman? Es decir, una profecía del avión. Por lo tanto, la iglesia creemos firmemente que se levantó el 13 de junio de 1903, tomando toda la Biblia completa, correctamente dividida, teniendo el Nuevo Testamento como su única regla de fe, gobierno, práctica y disciplina. Y cada miembro se compromete a andar a la luz de nuestro mejor conocimiento. Y no solamente eso, hermanos, sino también en diciembre del 1903 se encuentra el primer vuelo de avión por los hermanos Wright. Y qué interesante, volaron 12 segundos en el aire, 120 pies de largo. Hermanos, qué hermoso es, porque Cristo estableció la iglesia con 12, el Espíritu Santo descendió con 120, cumplimiento profético de la iglesia. Bendito sea el Señor, gloria sea el Señor. Así que cuando el profeta predice el resurgimiento de la iglesia, sobre todo que en ese tiempo que las tinieblas espirituales de la edad oscura, donde la apostasía de la iglesia primitiva había sido sumergido por todos los pensamientos humanos, todo el capítulo desde el principio comienza a describir cómo la iglesia se va emergiendo de la oscuridad hacia la luz para poder entonces ser luz a las naciones. Bendito sea el Señor. ¿Qué más, hermano Reinaldo, nos puede platicar? Amén, así es, pastora. Estas solo son unas cuantas de las numerosas profecías concernientes a la iglesia de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Israel, el pueblo escogido de Dios, es un tipo de la iglesia que ahora es Israel espiritual. Dios no ha desamparado a sus escogidos en la carne, pero así como Israel era la esposa de Dios, ahora la iglesia es la esposa desposada con Cristo, el Hijo de Dios. Al dividir correctamente las profecías del Antiguo Testamento, se puede encontrar un cuadro iluminativo de la iglesia. El decir que la visión de la iglesia solo se limita al Nuevo Testamento es error, porque tenemos suficientes evidencias de que el Espíritu Santo nos habla hoy por medio de los escritos inspirados de los santos profetas. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermano, que también cuando hablamos de la iglesia debemos de hablar también de su presente estado. Amén. Y la verdadera iglesia de la cual hablan las sagradas escrituras está funcionando hoy en día, en estos últimos días. Yo creo en ello, hermano. ¿No cree usted, hermano Oscar? Claro que sí, hermano. ¿Usted, hermano Reinaldo? Amén. Yo creo que la verdadera está funcionando porque Cristo viene. Amén. Y Él prometió volver. Y prometió volver por su iglesia, es decir, la de Él, la que Él compró con su sangre. Bendito sea el Señor. Y yo puedo decir con toda libertad que ella se identifica como la iglesia de Dios de la Biblia, la iglesia que llena las escrituras, la iglesia de la sana doctrina. Bendito sea el Señor. Y no obstante, obviamente que esta no es una iglesia nueva, sino más bien es la continuación de la misma iglesia que Cristo estableció. Bendito sea el Señor, como resurgió de la apostasía, hermano Oscar. Amén, gloria a Dios, así es. Ella resurgió de la apostasía, amén, en el año 325 después de Cristo. La iglesia de Dios entró en la edad oscura, ¿verdad? Y su gobierno dejó de funcionar, pastor. Después de muchos vislumbres opacos de luz de los varios reformadores, la iglesia por fin se levantó de acuerdo a la profecía y comenzó a resplandecer en estos últimos días. Esto sucedió el día 13 de junio de 1903 en un lugar que se llama el Condado de Cherokee, en Carolina del Norte, ¿verdad? Conocido hoy como los Campos del Bosque, aleluya. Esto fue en cumplimiento de Isaías 61, donde dice: levántate y resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. También leemos Salmo 132:6. Las demás iglesias todavía continúan más o menos en esta apostasía. Amén, gloria sea al Señor, porque hay mucho trabajo que hacer, hermano. La verdad tiene que sobreempujar a la mentira para que la verdad permanezca. Amén. ¿Qué más nos puede decir, hermano Reinaldo, concerniente a la iglesia gentil? Amén, pastor. La iglesia gentil, ¿verdad? Durante casi todo el periodo de la iglesia primitiva, esto fue una iglesia judía, y la mayoría de sus miembros eran judíos. Sus oficiales eran judíos y su cuartel general estaba en Jerusalén.
Sin embargo, esta dispensación, el manto de la iglesia ha caído sobre los gentiles, quienes fueron inquiridos en la buena oliva. La iglesia es hoy el Israel espiritual. Esto no quiere decir que los judíos no son elegibles, sino más bien que la palabra de Dios nos enseña que solamente un remanente de Israel estará en la iglesia. Bendito sea el Señor. Y esto lo leemos precisamente en el libro de Apocalipsis. Gloria sea el Señor. Pero no solamente eso. Sabemos, ¿verdad?, que hoy en día la iglesia tiene imperfecciones. Hay un plan perfecto de parte de Dios, pero todavía no ha alcanzado esa perfección porque los miembros, hay mucho trabajo que hacer con ellos. El plan de Dios es que la iglesia sea perfecta, pero esa norma de perfección todavía lamentablemente no es alcanzado. Por lo tanto, es inútil buscar una iglesia perfecta. Lo que uno debe de estar dispuesto es aceptarla en su presente estado de imperfección y luego trabajar incansablemente en pro de su perfección. Sería una decepción y un error que la iglesia creyese o enseñase que es gloriosa y que no tiene mancha ni arruga. La iglesia no estará perfecta hasta que se haya aparejado. Amén. Quiere decir que los miembros, hoy en día todavía, hay algunos que son miembros de la iglesia, pero hay imperfecciones, hay manchas, hay errores, hay faltas, donde tienen que crecer, tienen que purificarse, tienen que santificarse, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, tienen que caminar en consagración, en unidad. Y cuando eso se logre, es porque la iglesia entonces ha alcanzado la plenitud de Cristo, mis amados hermanos. ¿Qué más, hermano Oscar? Amén, gloria a Dios, pastor, así es. Quiero aprovechar también para saludar al hermano Samuel Hernández, amén, que nos mira de Atlanta, Georgia, amén, pastor de ahí ese lugar. A mi hermano Cándido Gómez, que nos mira desde Guerrero. Dios los bendiga a todos, amén. Y así, como estamos viendo, la imperfecta en la operación de los dones del Espíritu. La Biblia nos dice que estos dones fueron puestos en la iglesia y que están en operación en este presente tiempo. La iglesia enseña que los dones le fueron completamente restaurados cuando resurgió en su levántate y resplandece en estos últimos días. No obstante, los dones todavía no están en perfecta operación, pero lo estarán antes que termine la época de la iglesia. Y esto es importante, hermano Oscar, saber de que la iglesia, ella ha recibido todos los dones, ¿verdad? Y cuando hablamos de los dones, estamos hablando de los nuevos dones, los 9 dones, donde habla precisamente el conocimiento, la sabiduría, la fe, en fin, tiene que estar en perfecta armonía. Pero eso lo estará muy pronto, hermano. Yo creo que muy pronto, porque Cristo viene pronto y sus miembros se están preparando para ese retorno glorioso. ¿Qué más, hermano Reinaldo, nos puede decir del presente estado de la iglesia hoy en día? Amén, pastor, imperfecta en unidad. La Biblia nos enseña que cuando la iglesia esté en su plenitud, entonces todos hablaremos la misma cosa y veremos ojo a ojo. Esto aún no se ha verificado, pero la iglesia se está esforzando continuamente en alcanzar este objetivo. Amén. Y esto es muy importante, hermanos y radioescuchas, que a pesar de que ella ahorita es imperfecta en unidad, ella está trabajando en pro de esa unidad. También sabemos que es imperfecta en santidad. Algunos de los miembros de la iglesia no están viviendo una vida santa, pero tarde o temprano ellos adquirirán esa santidad, o lamentablemente tendrán que ser excluidos del cuerpo, porque el cuerpo de Cristo es santo y debe mantenerse santo. Sin embargo, por el mero hecho de que sea imperfecta, ello no impide de que ella sea la verdadera iglesia, pues la iglesia primitiva también sufrió todas estas cosas que hablamos. Recordemos las cartas del apóstol Pablo, donde él habla y dice, todos me dejaron. Ahí estaba incluyendo hermanos y ministros, dice, todos me dejaron, menos el Señor. Quiere decir que aún la iglesia primitiva sufrió estas imperfecciones, pero esto no dejaba de que ella fuera o dejara de ser la iglesia. Bendito sea el Señor. Y otra cosa importante, hermanos, que debemos de entender, que la iglesia primitiva, no solamente la imperfección no impidió sus operaciones, pero algunos de sus miembros también a veces son débiles, pero aún siguen formando parte del cuerpo de Cristo. Y si leemos la carta a los Corintios, especialmente el capítulo 12, del verso del 22 al 25, nos damos cuenta que había muchos miembros en la iglesia, en el cuerpo,
que eran débiles espirituales. La Biblia enseña que la iglesia puede existir en un estado de imperfecta santidad, pero que su debido tiempo ella se limpiará de toda impureza. Bendito sea el Señor. Así lo dice 2 de Corintios 7:1. Así, amados, pues, tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. ¿Qué más, hermano Amén, Oscar? gloria a Dios. También notemos que pocos en número. Muchas personas creen que la iglesia que tenga el número más grande de creyentes, que esa es la verdadera iglesia de Dios. Esto no es verdad. Los tipos bíblicos indican, ¿verdad? Vez tras vez que en comparación con las grandes organizaciones formadas por los hombres, la verdadera iglesia sería pequeña en número. La iglesia en su presente estado no se compara en membresía con los otros grupos religiosos. Sin embargo, esto no quiere decir que son muy pocos los que se salvan, porque muchos buenos cristianos se encuentran en las organizaciones en este presente tiempo, pero cuando se llegue el cumplimiento del tiempo, todas las personas salvas formarán parte de la membresía de la iglesia, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 9:49 y también el 50, ¿verdad? La Biblia dice en Juan 1:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué importante esta que habla, a pesar de que es poca en número. Fíjese que recuerdo una ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia, no temáis, manada pequeña. No le dijo multitud, no digo manada pequeña, porque a vosotros, dice, os ha sido revelado los secretos del reino. Bendito sea el Señor. Pero también la iglesia, hermano Reinaldo, tiene que tener un pueblo consagrado, apartado, hermano. Amén, así es, pastora, un pueblo apartado, ¿verdad? Aunque la iglesia esté consciente de buen trabajo que están haciendo, las organizaciones religiosas y los hombres que los dirigen en pro de la salvación de las almas, al mismo tiempo comprenden su misión, escuchar la cual tiene que desempeñar una tarea que ninguna organización puede hacer. La iglesia de la Biblia no une sus esfuerzos para promover cualquier otro programa, ya que si lo hace, entonces comprometería su propia misión. Ella debe permanecer libre de todo enredo con las otras iglesias, grupos o asociaciones o concilios de la iglesia, a fin de que pueda mantener una identidad separada y para que pueda cumplir con su cometido en este mundo, estando consciente de que la Biblia nos dice, salid de en medio de ellos y apartaos. También, ¿verdad? En el libro de 2 de Corintios 6:14 y en el capítulo 7:1 también, esto nos muestra que los verdaderos cristianos de las denominaciones o iglesia mundana deben salir de sus medios y unirse a la iglesia de Dios de la Biblia, pastor. Bendito sea el Señor. Y cuando hablamos precisamente de la iglesia de Dios, de la Biblia, bendito sea su nombre, debemos de saber algunos aspectos que lo llevan o que son necesarios para que ella sea la iglesia de Dios de la Biblia. Primero, ella tiene que ajustarse a los tipos y sombras. Amén. Es decir, que ella tiene que estar al tanto de su posición profética. Tiene que tener también sus debidas marcas de identificación. Bendito sea el Señor. Y cuando hablamos marcas de identificación, hay marcas, como hablamos la otra vez, hablamos de unidad, hablamos marcas de amor, de doctrina, de operación, de gobierno, pero también hay otras marcas visibles, hermano Reinaldo, que es importante que nosotros las miremos. Amén, pastor. La marca, ¿verdad? Una de ellas es la bandera. Una bandera, ¿verdad? Que has dado a los que temen bandera, que alcance por la verdad. Que dicen que alce por la verdad, hermano. Amén, amén. Salmo 64, amén. Amén, así es, pastor. También en el libro de los Cantares, ¿verdad? 6:10. La distinguida bandera de la iglesia con sus maravillosos significados bíblicos fue dada a la iglesia de Dios
por medio de la inspiración divina, como otro medio de identificación. Ella se identifica vez tras vez por medio del cumplimiento de las divinas profecías. Amén, bendito sea el Señor. Esta profecía que usted menciona, hermano, es demasiado importante. Amén. Porque dice que a la iglesia, dice, has dado bandera que alcen por la verdad. Bendito sea el Señor. Amén. Y cuando hablamos de esa bandera, tiene que identificar todo a Cristo, porque habla la verdad. Cristo es verdad. Amén. La Biblia dice que en Juan capítulo 14, Jesucristo dijo que vendría el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque solamente Cristo es verdad. Alabado sea su nombre. Y no solamente eso, sino creo que hay algo de peculiar, hermano Oscar, también cuando hablamos de la iglesia. Amén, gloria a Dios, así es. Notemos, se levantó al mismo tiempo que hizo su aparición el automóvil y el aeroplano. El escudo de sus valientes será bermejo, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de hachas. El día que se aparejará, temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, discernirán por las calles, su aspecto como hachas encendidas, correrán como relámpagos. Nahum, ¿verdad? 2, 3, 4, amén. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Aleluya, una hermosa profecía, ¿verdad? Del avión, como lo estaba diciendo usted. Isaías 68. Es que una coincidencia el que la iglesia de los últimos días resurgiera al mismo tiempo que se inventó el aeroplano, en el mismo estado y en el mismo año, Carolina del Norte, ¿verdad? En el año de 1903. Esta es otra parte del plan de Dios, que es una ayuda adicional para la identificación del cuerpo de Cristo, el resurgimiento de la iglesia y del aeroplano. Está registrado en el capítulo 60 de Isaías. Solamente unos cuantos versículos separan tal surgimiento y están conectados de manera inesperable. Fíjese, hermano, que me da mucho gozo esta escritura que acaba usted de leer, hermano Oscar, y es demasiado importante que la gente pueda anotarlo, que es Nahum capítulo 2, versos 3 y 4. Esta es una profecía del automóvil. Amén. Todos hablamos, por ejemplo, de aquel momento que Henry Ford hizo el carro americano, aunque muchos dicen que el primer automóvil fue en Alemania, pero Henry Ford pudo hacer la ensamblación de los vehículos, hacer la producción masiva, y se cumple esta profecía, porque los carros con sus luces encendidas llenan las calles, llenan las plazas y van como relámpagos, bendito sea el Señor. Por lo tanto, hermano, no hay confusión. La iglesia está viva, la iglesia está operando, la iglesia está aquí, bendito sea el Señor. También otro punto o aspecto profético es que ella fue hallada en una montaña. Miqueas 4:1 dice: y acontecerá en los posteros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será constituido por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Bendito sea el Señor. También usted puede leer Jeremías capítulo 17. Bendito sea el Señor, que habla precisamente de este cumplimiento glorioso en una montaña. Bendito sea el Señor. Y no solamente eso, hermano Reinaldo, ¿qué más? Amén, pastor. También resurgió en los campos del bosque. He aquí en Éfrata oímos de ella, hallárnosla en los campos del bosque. En el libro de los Salmos, capítulo 132, en el versículo 6, pastor. Bendito sea el Señor. Esto quiere decir de que ella no se iba a levantar en el mismo lugar que antes, hermano Oscar. Así es, pastor. La iglesia de los últimos días se levantaría lejos de la escena de actividad de la iglesia primitiva, porque tus asoleamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora será angosta por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Isaías 49, 19, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, es hablar en realidad de la iglesia, de hablar de su aspecto bíblico, su aspecto profético. Amén, y a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando a través de esta estación, a través de los medios sociales, queremos que usted sepa que la iglesia de Jesucristo,
la iglesia de Dios de la Biblia, la iglesia que todavía predica la sana doctrina, que busca la santidad de Dios, que se distingue con su debida identificación de no ser una denominación. ¿Qué quiere decir la palabra denominación? Uno entre muchos, sino que es exclusiva, es peculiar. Por lo tanto, amado oyente, yo te invito a que escudriñes la Escritura, que busques al Señor. Es importante que le digas al Señor: Señor, yo necesito recibir de ti, necesito que tú reveles lo que yo necesito saber. Porque hay mucho más que simplemente el decir ya soy salvo. Hay mucho más que simplemente decir recibí el Espíritu Santo. O hay mucho más simplemente decir es que ya voy a una iglesia o ya pastoreo. Sino hay mucho más todavía que explorar, que aprender, que recibir de la palabra de Dios. Hermano Oscar. Amén, gloria a Dios, así es, pastor, ¿verdad? Les invitamos, ¿verdad?, también a nuestros servicios. Amén. Domingos tenemos servicios a la 1 p.m. nuestra escuela dominical, a las 2 p.m. nuestro servicio regular. Amén. Y también los miércoles a las 7:30 p.m. También los viernes a las 7:30 p.m. Amén. La dirección de la iglesia se encuentra en la 301 North Truth Avenue. Amén. Está entre la Virginia y la Patoma, también por ahí cercas. Y así les hacemos esta cordial invitación a todos los radioescuchas, amén, de la Redención 103.5, amén, pastor. Bendito sea el Señor. Sí, amados hermanos, queremos invitar a todos. Si usted quiere seguirnos, llámenos al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Usted nos puede seguir también en el internet. Búsquenos en el www.laiglesiadedios.us. Una vez más, laiglesiadedios.us. Queremos animar a cada radio escucha que baje la aplicación totalmente gratis. Busque la aplicación. Si usted tiene un Google Play o el Android, que como se le llama más comúnmente, no se preocupe, váyase al Google Play Store, busca ahí La Iglesia de Dios, baje la aplicación y estará conectado las 24 horas con nosotros. Si usted tiene un iPhone, no se preocupe, váyase al iTunes Store, también baje la aplicación La Iglesia de Dios. Y ahí usted encontrará mucha información precisamente de lo que estamos compartiendo hoy para que usted pueda mantenerse de cerca. Pero queremos, sobre todo, mis amados hermanos, aquel que nos escucha a través de estas ondas radiales, quiero que sepa que cualquiera que sea tu necesidad, tal vez estás pasando por situaciones difíciles, tal vez estás pasando por un momento que necesitas saber de que Dios está contigo, que Dios te ama. Queremos hacer una oración en este momento. Queremos que tal vez tu cuerpo está enfermo. La Biblia dice que por sus llagas fuimos curados. La Biblia dice también que en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras enfermedades. Tal vez estás pasando situaciones en tu matrimonio. No sabes qué hacer. Parece que en vez de haber comunicación, hay un distanciamiento. En vez de haber un acercamiento, haya más alegatas. En vez de que haya armonía, parece que es un hogar donde no amora el amor de Cristo. Bueno, quiero que sepas que hay solución y se llama Jesucristo. Pero tú tienes que abrir tu corazón. Tú tienes que dejar de que Él opere en ti para que a través de ti pueda alcanzar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tal vez tus hijos están en drogas o tal vez están pasando momentos con malas amistades, no lo sé. Lo único que sé es que Jesucristo es el único que nos puede ayudar y restaurar. Queremos, amados hermanos, aquellos que nos están escuchando también a través de los medios sociales, Dios bendiga a nuestro hermano Luiseño, que pide oración también para que podamos orar por él. Y queremos, mis amados hermanos, levantar una poderosa oración. Hermano Reinaldo, ¿por qué no nos lleva en una oración en esta hora, hermano Reinaldo? Amén, pastor, así inclinemos nuestro rostro, pastor, y oremos. Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia. Señor mío, te damos la honra y la gloria. Que usted pueda traer Señor, por tu palabra, algo especial en la vida de cada uno verdad, Señor, de los que nos escuchan en la radio, también aquellos que nos ven en las medios sociales. Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la situación, enfermedad o problema, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Tu palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y en el nombre
Pedimos que respondas en esta hora y te dejes manifestar y glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Queremos en esta hora que sea usted el que pueda sanar toda enfermedad, pueda restaurar todo matrimonio, restaurar el hogar, restaurar a los hijos, dar el trabajo a aquel que está sin trabajo. Pueda ser, Padre, el milagro que esperan nuestros hermanos en esta hora. Queremos en esta hora que usted se glorifique en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, amén. y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. A Él sea la honra y la gloria en esta hora. Bueno, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este programa. Queremos invitarlos a que nos sintonice precisamente el próximo martes, cada martes a esta misma hora, aquí en la ciudad de Bakersfield, California, de 5 a 6 de la tarde. Tu programa, La Biblia Abierta, con el pastor Noé Solís y su equipo, el hermano Oscar Hernández, el hermano Reinaldo Bautista. También queremos mandar un cordial saludo a todos nuestros hermanos de la gloriosa iglesia. Bendito sea el Señor. A nuestros hermanos que nos miran a través del internet. Nuestra hermana América Juliana, que Dios me la bendiga también, que se ha conectado con nosotros. Queremos mandar un cordial saludo a nuestra hermana Nereida, a nuestra hermana Fabiola, a nuestra hermana Julieta, nuestra hermana Patricia, nuestra hermana Yanet, nuestra hermana Raquel, a nuestro hermano José López. Es más, a todos aquellos que nos están sintonizando, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide y nos veremos muy pronto y que la gracia del Señor sea con usted. Llámanos 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Se despide en esta hora el pastor Noé Solís y su equipo de La Biblia Abierta. Dios bendiga a nuestro hermano James Alemán, que también se conecta con nosotros. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a nuestros hermanos que también nos están viendo a través de todos los medios sociales en donde se encuentren. Que el Señor me los bendiga. Gloria.